Gracias. Hoy es el primer video especial del mes. Y eso significa que es un tema que ha sido elegido por los patrocinadores. Así que la Marina francesa en la última parte del siglo XIX era un grupo bastante interesante y diverso, por decir lo menos. Por supuesto, habían iniciado la revolución de los buques de guerra blindados con la Gloire. Luego habían tomado una serie de direcciones bastante interesantes cuando se trataba del diseño de buques de guerra blindados, incluyendo el intento de hacer un barco de línea de la era de la vela, pero con hierro en la forma de este maravilloso barco, y su hermana, eso es Solferino y Magenta, luego se movieron, como todos los demás, a los blindados de batería central y de ahí al barco de barbeta abierta, que fue un precursor del pre-dreadnought, como podrías notar en estas fotos. Una tendencia hacia el diseño de buques de guerra de caza rodante había comenzado a influir en la construcción de buques de guerra blindados franceses bastante temprano en su gestación, y esto se expresaría bastante considerablemente durante gran parte de la era pre-dreadnought también. La idea del diseño de casa rodante era permitir que los barcos fueran más marítimos, ya que al estrechar considerablemente el casco cuanto más subías, en teoría reducirías la cantidad de peso superior y por lo tanto podrías hacer el barco con una cubierta libre mucho más alta de lo que podrías en un diseño más convencional de costados planos o acampanados. Esto a su vez significaba que podías montar los cañones más alto y, por supuesto, al estar montados mucho más alto, se mantenían alejados del mar en estados de mar considerablemente más altos. Todo esto estaba muy bien y los buques de guerra de caza rodante demostraron ser muy hábiles para navegar por pasajes estrechos como canales y esclusas. Sin embargo, tenían un efecto secundario bastante desafortunado, que era que su margen de estabilidad cuando los barcos comenzaban a inundarse por daños de combate era mínimo o inexistente, como se demostraría en combate más adelante en la línea, pero esa es una historia para otro momento, así que ahora sabes brevemente qué es el diseño de casa rodante, vamos a ver el inicio de los pre-dreadnoughts franceses, los últimos barcos franceses que se construyeron antes del primer pre-dreadnought francés fueron, al menos en términos de barcos de capital, la clase Marceau, que consta lógicamente del Marceau, el Magenta y el Neptuno. Sin embargo, esta clase se inició en 1180 y después de esto, debido a un cambio de pensamiento francés temporalmente a la Jeune École, que era, como se ha discutido en otros videos, una escuela de pensamiento que sostenía que los submarinos, los torpederos y otros buques de guerra ligeros como los cruceros podrían poner a un enemigo de rodillas a través del comercio, los ataques relámpago y las incursiones. La Marina francesa en realidad no comenzó con ningún otro barco de capital durante aproximadamente 10 años, con la clase Charles Martel siendo cancelada a mediados de los 1880 como resultado de la nueva administración naval con sus nuevas ideas. Sin embargo, a principios de los 1890, la Jeune École comenzaba a debilitar su dominio sobre el pensamiento naval francés, y por supuesto, había otro elefante bastante grande en la habitación en forma de la Ley de Defensa Naval de 1889, aprobada en el Parlamento británico. Verás, hasta este punto, los acorazados británicos de varios tipos se habían fabricado en unos y dos y restos y diseños extraños en abundancia. Sin embargo, esta ley de defensa en particular sacó la alfombra de ese pequeño paradigma de operaciones al exigir muchos acorazados. Ordenó, durante los próximos 5 años, 8 acorazados de primera clase y 2 acorazados de segunda clase, principalmente diseñados para operaciones en el Pacífico, donde estaban destinados a cazar cruceros blindados. Ahora una clase masiva completa de acorazados, esto era algo a lo que los franceses necesitaban responder y necesitaban responder rápidamente. La cancelada clase Charles Martel fue revisada y uno de los barcos, el Brennus, nombrado en honor a un jefe galo que tendría la distinción de ser la última persona en saquear Roma durante varios cientos de años, y también el originador de esas palabras inmortales via victis o ay de los vencidos, sería rediseñado en respuesta a la nueva clase de barco de la Marina Real que se convertiría en la clase Royal Sovereign, utilizando
utilizando algunos de los materiales sobrantes de la primera iteración del barco y en el mismo astillero, comenzó la construcción del nuevo Brennus. Este barco estaría armado con una variedad de armamento, con una batería principal de 13.4 pulgadas o 340 milímetros de cañones. Sin embargo, solo había 3 de estos en una torreta gemela hacia adelante y una torreta individual hacia atrás. Una batería secundaria de 164 milímetros o 6.4 pulgadas de cañones estaba dispuesta en una variedad de casamatas y torretas individuales en 2 niveles diferentes a ambos lados del barco. Luego tenías una batería terciaria de 4 cañones de 65 milímetros o 2.6 pulgadas, una batería cuaternaria de 14 cañones de 47 milímetros o 1.9 pulgadas, una batería cuaternaria de 8 cañones de 37 milímetros y 4 tubos de torpedos de 18 pulgadas, solo por si acaso. Se eliminó la proa de ariete, se introdujo armadura de acero en lugar de hierro y también se introdujeron nuevos calderas Belleville. Esto le dio al barco una velocidad de 18 nudos con una potencia indicada total de 13.900 funcionando en 2 ejes y una coraza principal poco profunda de 18 pulgadas de espesor con armadura de 18 pulgadas en las torretas principales también. Uno de los otros problemas con el diseño de caída en casa era que significaba que había relativamente poco espacio en el casco para cosas como el alojamiento y por lo tanto el barco se completó con una superestructura masiva. Esto, así como varias ineficiencias en el astillero, significaba que el barco estaba, digamos, un poco sobrepeso cuando salió a pruebas, teniendo en cuenta que en pruebas aún no está a plena capacidad, el calado ya era más de 1 pie más de lo que debería haber sido, lo que combinado con un cinturón relativamente poco profundo, significaba que la gran mayoría de la protección de armadura del barco estaba ahora debajo del agua. Esto solo empeoró una vez que el barco estuvo completamente abastecido y cargado para la guerra, y eventualmente requeriría una reconstrucción para evitar que ganara tanta inestabilidad que simplemente podría volcarse al azar. Sin embargo, un semiacorazado Pre-Dreadnought rediseñado apresuradamente e inestable no era exactamente la mejor respuesta del mundo a una marina que estaba produciendo una flota entera de nuevos acorazados y por lo tanto los franceses necesitaban una respuesta mucho más grande y mejor que solo el pobre viejo Brennus, y ahora enfrentados con la posibilidad muy real de que la clase Royal Sovereign permitiera a la Royal Navy dominar el Mediterráneo de manera completamente incontestada, los franceses respondieron con una ley bastante amplia y ambiciosa, el Estatuto Naval de 1890, que pedía un escuadrón de 24 acorazados de primera clase, una flota de defensa costera de 17 acorazados de defensa costera, y que la Jeune École no había perdido del todo su control, 220 torpederos, así como una flota de ultramar de 34 cruceros. Sin embargo, mientras que el programa de la Royal Navy, con la excepción del Her Majesty's Ship Hood, que era un retroceso al antiguo diseño de torreta, produciría acorazados de la misma clase y por lo tanto generalmente de capacidad uniforme, el programa francés pedía una primera tranche de 4 acorazados para ser colocados, pero desde el principio estos nunca iban a ser los mismos, con invitaciones a licitar saliendo con 4 contratos separados para 4 barcos separados prometidos a 4 ganadores diferentes. Los parámetros clave eran el desplazamiento del armamento, el grosor del cinturón de armadura y la armadura en las torretas principales, pero por lo demás, todo lo demás dependía de los diseñadores. Ellos podían decidir cuáles iban a ser las dimensiones generales de los cascos, cuál iba a ser la forma del casco, cómo iba a aparecer en silueta, dónde iban a estar los cañones secundarios medianos, cuánta potencia y dónde iba a ser colocada la maquinaria, qué tipo de sistema de protección iban a usar, y ten en cuenta que esto es justo después de que los italianos estaban mirando un acorazado completamente desarmado. Así que sí, fue, digamos, una competencia de diseño bastante interesante, y esta competencia terminaría con 5 barcos en lugar de 4, solo para darte una idea de cuán diferentes terminarían siendo estos 5 barcos. Uno tendría una batería secundaria en torretas gemelas, mientras que los demás la tenían en solitario. 3 barcos tenían 2 motores impulsando 2 ejes de hélice, y los otros 2 tenían 3 motores impulsando 3 ejes de hélice.
La carga para el desplazamiento variaba entre 11.800 y 12.200 toneladas, la longitud variaba hasta 10 metros y la potencia hasta 2.000. Colectivamente, incluso los franceses llamarían a este pequeño lote de barcos la flotte de Chantillon, o flota de muestras, o flota de retazos. Estos barcos consistirían en el Charles Martel, que estaba reutilizando el nombre del otro barco que había sido cancelado a mediados de los años 1880, el Carnot, el Messena, el Bouvet y el Jauregui Berry, creo, posiblemente, tal vez. A medida que avanzaban los diseños, se expresó gran preocupación, ya que el desplazamiento parecía estar subiendo, y con los problemas encontrados por Brenner tan presentes en la mente, se dio permiso para considerar la sustitución del cañón de 340 milímetros por un nuevo cañón de 305 milímetros. En ese momento, los franceses tenían bastante variedad de calibres en sus armas de batería principal, y les gustaba bastante el cañón de 274 milímetros o 27.43 centímetros. El nuevo desarrollo de 305 milímetros se esperaba que penetrara la misma cantidad de blindaje que el cañón de 274 milímetros, pero al doble de distancia. El peso del cañón de 305 milímetros obviamente sería considerablemente menor que un 340, por lo que se dio la aprobación para cambiar el armamento principal del 340 al 305. Ahora, si pensabas que el armamento principal de Brennus era ecléctico, Charles Martel se lleva el pastel, la galleta y probablemente también el contenedor. Su armamento principal consistía en dos cañones individuales de 305 milímetros, dos cañones individuales de 274 milímetros en una batería secundaria, una batería terciaria de 8 cañones de 138 milímetros, nuevamente en montajes individuales, varias variedades de casamatas y torretas, una batería cuaternaria de 8 cañones de 85 milímetros, todos individuales, una batería cuaternaria de 12 cañones de 47 milímetros, cañones de 47 milímetros, nuevamente todos individuales, y una batería sextaria de 8 cañones de 37 milímetros, nuevamente todos individuales, más 4 lanzadores de tubos de torpedos, porque por supuesto que sí. La velocidad era de 17 a 18 nudos y la armadura principal tenía entre 12 y 18 pulgadas de espesor, con una planta de energía ligeramente expandida de 13.500 caballos de fuerza que impulsaba dos ejes en comparación con Brennus. Aunque este extraño y ecléctico armamento principal pueda parecer un poco ineficaz, e incluso dio un peso de costado que era casi una tonelada menos que el de los Royal Sovereigns, tenía una ventaja en que los cañones más ligeros de 305 y 274 milímetros tenían una tasa teórica de fuego aproximadamente el doble que la de los cañones de 13.5 pulgadas en los Royal Sovereigns, lo que significaba que, en teoría, podrías golpear a un enemigo con más proyectiles, incluso si esos proyectiles eran quizás algo menos efectivos. Podrías estar pensando que 18 pulgadas de armadura es bastante protección, especialmente para un pre-dreadnought temprano. En papel estarías en lo correcto, pero hay dos factores a considerar. Uno es el hecho de que esto no es en realidad el corrupto o que esperarías encontrar en un acorazado dreadnought de la Primera o Segunda Guerra Mundial, o incluso en un pre-dreadnought posterior. Es de hecho un Le Creusot, una variante de acero níquel Harvey, por lo que su poder resistivo general es algo menor de lo que normalmente pensamos en términos de armamento de acorazado. En segundo lugar, como se mencionó con el Brennus, el diseño del cinturón de armadura francés solía ser muy superficial. Exactamente cómo estaban protegidos estos primeros pre-dreadnoughts franceses se explica mejor con el diagrama que se muestra arriba en este momento, pero efectivamente la protección principal del cinturón para el casco del barco estaba completamente separada de la protección de la batería principal mucho más arriba en el barco, con un cinturón superior relativamente delgado y una cubierta blindada que estaba diseñada principalmente para desviar y descomponer los proyectiles entrantes que golpeaban por encima de los niveles de la revista y el depósito de carbón, con el cinturón principal siendo una franja muy estrecha que estaba diseñada solo para proteger la línea de flotación del barco, con los depósitos de carbón detrás proporcionando protección adicional. Mientras que Brennus tenía algo de una caída en casa, Charles Martel se metió de lleno en ella, en parte para dar a las baterías secundarias y terciarias mejores arcos de disparo, considerando su variedad de torretas y casamatas montadas a lo largo de los lados.
Kano fue el siguiente barco en línea, y como puedes ver, se veía completamente diferente en términos de superestructura, aunque el armamento principal era más o menos el mismo. No obstante, también contaba con una protección de armadura levemente superior, con una protección secundaria más gruesa y alta, y cubiertas de armadura en varias partes del barco. Esto hizo que la nave fuera un poco más lenta, a poco más de 17 nudos, pese a tener una planta de energía ligeramente mayor. El gran número de aberturas en el casco, también conocidas como escotillas, atrajo bastantes críticas, aunque parecía un retorno a la era de la vela, ya que uno podría imaginar fácilmente muchos cañones sobresaliendo de este barco, como estoy seguro que probablemente puedes pensar ahora. Jauregui Berry fue completamente en la otra dirección, con una superestructura relativamente mínima. Sin embargo, el barco era físicamente más corto y ancho que las otras dos medias hermanas que hemos visto hasta ahora, y fue uno de los barcos que entró con montajes gemelos para el armamento terciario, en lugar de los individuales presentes en los otros barcos. También parecía robar sus chimeneas de una fábrica en lugar de las unidades algo más delgadas que se encontraban en Carnot y Charles Martel, y como resultado se veía completamente diferente de nuevo. Y ahora pasamos de lo menos pronunciable a lo más visualmente ofensivo, el mecena, que parecía tomar el casco básico de un torpedo, un ariete y adjuntar un bloque de hotel en la parte superior, resultando posiblemente en uno de los acorazados tipo Dreadnought más terribles de todos los tiempos. Sin embargo, también cambió algo el armamento, con los cañones de 65 milímetros presentes en los tres barcos anteriores siendo reemplazados por armas de 100 milímetros o 3.9 pulgadas que se pretendía complementaran la batería terciaria de 138 milímetros o 5.5 pulgadas, lo que simplemente resultaría en un montón de salpicaduras confusas, para ser perfectamente honesto, en una pelea real. Sin embargo, introduciría la propulsión de tres ejes, que seguiría siendo una característica bastante constante de los pre-dreadnoughts franceses en adelante, pero al igual que Brennus, se completaría con un sobrepeso masivo y generalmente se consideraba algo así como un fracaso. En esta categoría de 5 barcos, y finalmente tenemos el menos visualmente ofensivo de los 5 barcos, el Bouvet, que todavía tenía el casco inclinado pero significativamente menos portillas, una superestructura mucho más reducida pero también una popa mucho más construida. También montó una versión ligeramente experimental del cañón de 305 milímetros, lo que significaba que sus características de fuego eran sutilmente diferentes a las de los otros 4. Al igual que con Messina, sustituyó los cañones de 100 milímetros por los cañones de 65 milímetros de los primeros 3 barcos. A finales del siglo XIX, la Marina francesa estaba realmente cerca de la vanguardia de la tecnología de control de fuego, por lo que se podían encontrar a bordo de los 5 barcos diversos telémetros y sistemas de control de fuego de sorprendente complejidad en diversos grados, como puedes ver en las imágenes que aparecen arriba. Sin embargo, esto se complicó un poco por el hecho de que a cada torreta se le dio su propio sistema de control de fuego, por lo que en la mayoría de estos barcos eso significaba un total de 16 secciones de control de fuego separadas solo para las torretas, y luego el armamento ligero contra lanchas torpederas se dividió aún más en 5 secciones generales que correspondían aproximadamente a secciones del barco, como la plataforma del palo de proa, la plataforma del palo mayor, el puente superior, la cubierta de refugio en medio del barco y la superestructura de popa. Los avances en la capacidad de Le Creusot para producir armadura de acero níquel también significaron que para cuando llegaste a Bouvet, la protección de la armadura se redujo de 450 milímetros a 400 milímetros, sobre la base de que esto proporcionaba exactamente la misma protección física debido a los avances en la fabricación de acero, mientras obviamente ahorraba una cantidad significativa de peso para el desplazamiento. También estaba mucho más electrificada que los otros barcos de esta colección suelta, con una serie de generadores eléctricos y mucho equipo eléctrico instalado, junto con otros cambios como otras variantes para el grosor de la armadura en lugares como las barbetas del barco. Esto significó que Bouvet sufrió una serie de modificaciones mientras aún estaba en construcción, en parte para intentar ahorrar peso como resultado de otras modificaciones que se estaban realizando, y en parte porque se estaban probando varias ideas nuevas. Como resultado, ella saldría con un margen relativamente marginal
nivel de estabilidad y flotabilidad, lo que se evidenciaría más tarde en su pérdida durante la Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente, esta cabalgata de barcos bastante interesantes y muy variados no ayudó mucho a los asuntos navales franceses, ya que para cuando gracias a todos los retrasos y peleas internas, estos barcos estaban todos comisionados y en servicio, no solo tenían que preocuparse por los soberanos reales, también tenían que preocuparse por la clase majestuosa de 9 fuertes que generalmente se considera el origen del clásico acorazado pre-dreadnought. Así que la Marina Real ahora estaba rodando con 7 soberanos reales majestuosos, más la variante del soberano real, Her Majesty's Ship Hood, y los franceses tenían 5 barcos bastante heterogéneos armados con entre 5 y 6 tipos diferentes de armas, de las cuales se podía esperar que 4 estuvieran disparando a rango de batalla. Así que, a pesar de sus sistemas de control de fuego relativamente avanzados, detectar la diferencia en las salpicaduras de los proyectiles entre esas baterías principales, secundarias, terciarias y cuaternarias iba a ser un desafío bastante interesante, por decirlo menos. Louis-Émile Bertin, quien en los últimos años de la década de 1890 fue encargado de ser director de construcción naval, describiría todos estos barcos como chavarrival o propensos a volcar, lo cual no es exactamente una recomendación brillante. Sin embargo, para su tamaño tenían una cantidad considerable de potencia de fuego. Introdujeron una nueva armadura de acero homogéneo en contraposición a los antiguos barcos blindados de hierro y eran capaces de una velocidad bastante alta para los barcos de la época, al menos cuando eran nuevos fuera del astillero. Sin embargo, eran muy compactos, muy limitados en capacidad como resultado de esto, y se parecían más a una especie de fortaleza flotante o bloque de hotel armado con numerosos tipos diferentes de armas, en contraposición a los soberanos reales y majestuosos que realmente lograron parecer un acorazado de alta mar. Si eso suena duro, es la evaluación de la propia Marina francesa sobre ellos. A medida que avanzaban los años 90 del siglo XVIII, la Marina francesa intentó resolver algunos de estos problemas apuntando a una clase de acorazados pre-dreadnought mucho más homogénea. Desafortunadamente, debido a varias travesuras políticas, se les dijo que tendrían que idear una nueva generación de acorazados mejorados, pero con un desplazamiento menor. Para hacer esto, inicialmente consideraron llevar los 2 cañones de 305 milímetros a una torreta gemela en la parte delantera, y los 2 cañones de 274 milímetros a una torreta gemela en la parte trasera, pero afortunadamente prevalecieron las cabezas más sensatas y los barcos estarían armados con 4 cañones de 305 milímetros o 12 pulgadas, en 2 torretas gemelas, una en la proa y otra en la popa, lo que les daba un aspecto considerablemente más convencional. Sin embargo, todavía tendrían una proa muy bulbosa que sobresalía bastante, y por supuesto mantendrían el casco trapezoidal encontrado en los pre-dreadnoughts franceses anteriores, de los que ya hemos hablado. El resto del armamento, te alegrará saber, no era tan complejo como en los Charles Martels, con una batería secundaria de 10 cañones individuales de 138 milímetros o 5.5 pulgadas, luego 8 cañones individuales de 100 milímetros similares a los de Bouvet y Messina, y estos conformaban la batería terciaria, seguida de una batería cuaternaria de 20 cañones individuales de 47 milímetros. Y eso era todo, aparte de los 4 tubos de torpedos, por supuesto. Los 3 barcos de la clase serían Charlemagne, Saint-Louis y Galois. Como montar un par de torretas gemelas pesadas tan alto en el barco como lo permitía el francobordo del diseño de Tumblehome daría al barco problemas de estabilidad significativos. Si se seguía el enfoque encontrado en los Charles Martels en otros lugares, el resto del armamento del barco se desplazaría a montajes de casamata o montajes de cubierta abierta, dependiendo del calibre del cañón. Eso no quiere decir que los diseñadores franceses, un poco más locos, no intentaron poner en orden su acto. Lo hicieron, y se rechazaron varias propuestas de diseño para esta clase, que incluían la montura de la batería secundaria y las torretas, mientras que la batería primaria se movía nuevamente a las barbetas abiertas por alguna razón extraña.
Los tres barcos incorporarían muchos de los avances encontrados en Messina, pero como estos fueron diseñados desde el principio, se incluyeron de una manera mucho más sensata, lo que significaba que los barcos tenían un riesgo algo menor de terminar dramáticamente con sobrepeso y de una manera completamente aleatoria. Sin embargo, a pesar de ser una clase mucho más estrechamente relacionada, todavía había diferencias significativas, con Saint Louis teniendo un fabricante de torretas completamente diferente, con un diseño de torreta completamente diferente en comparación con Charlemagne y Galois, lo que complicaba bastante los problemas de mantenimiento. La armadura de cinturón fue una vez más fabricada por las versiones francesas de Harvey Nickel Steel, pero aún era armadura de acero homogéneo, no endurecida en la cara, y por lo tanto mantenía su espesor de 400 milímetros o 18 pulgadas. La velocidad de la clase sería de unos 17 nudos, pero de manera típicamente francesa había diferencias entre los barcos en cuanto a propulsión. El diámetro de la hélice era de 4 metros en Charlemagne, 4.3 metros en Galois y 4.3 metros en las hélices de ala y 4.1 metros en la hélice central en Saint-Louis, lo que por supuesto significaba características de propulsión ligeramente diferentes para cada uno de los barcos. Los Charlemagne fueron un avance significativo sobre los Charles Martel, especialmente obviamente el último de ellos, el Bouvet, y demostraron ser barcos de artillería bastante estables, sin embargo, eran bastante terribles en la navegación marítima. Esto no es necesariamente un defecto del diseño, simplemente es porque los franceses estaban tratando de meter tanto o más de lo que tenían en Bouvet en un barco más pequeño, con un aumento en el desplazamiento, probablemente se habrían resuelto la mayoría de estos problemas y los barcos habrían tenido mucho más éxito en servicio. Sin embargo, representaron un aumento significativo en el poder de combate francés sobre el Bouvet, en parte debido a los diversos avances tecnológicos, pero también porque a pesar de sus diferencias, estaban mucho más cerca en términos de capacidad relativa que cualquiera o dos de los Charles Martels, lo que significaba que había una esperanza de que realmente se pudieran operar como un solo escuadrón unificado. Técnicamente, el siguiente sería el Henry IV, un acorazado pre-dreadnought de poco menos de 9.000 toneladas, aunque digo acorazado entre comillas porque realmente no coincide con el resto de la línea de diseño francesa y solo está armado con un par de cañones de 274 milímetros como su armamento principal, lo que lo hace menos armado que algunos cruceros blindados e incluso los pre-dreadnoughts de defensa costera alemanes lo superan significativamente en armamento, así que creo que es mejor dejar ese barco a un lado y considerarlo como su propia unidad separada en algún punto en el futuro. Habiendo reconocido su error al limitar la clase Charlemagne a 11.000 toneladas o alrededor de eso, el siguiente barco a ser ordenado, el acorazado Aena, se le permitiría tener un desplazamiento aumentado de hasta 12.000 toneladas normales y diseñadas, pero esto venía con una serie de estipulaciones y condiciones. La velocidad debía volver a subir a 18 nudos. El alcance debía aumentar significativamente para permitir mejores capacidades operativas y la armadura debía aumentarse en todo tipo de áreas, ya que la cosa de la armadura, que había comenzado como una tendencia en Messina A y Bouvet, no se veía como particularmente deseable dado el pequeño problema de que a las armas enemigas realmente no les importa mucho tus restricciones de diseño. También se propuso actualizar la batería secundaria de 138 mmN a 164 mmN, pero esto habría supuesto la eliminación de uno de los cañones principales, lo que habría llevado a un arreglo estilo Brenner de dos adelante y uno atrás en términos de potencia de fuego. Afortunadamente, el diseñador Monsieur Thibaudier llegó a una solución bastante buena. Utilizaría un grado superior de acero blindado para permitir nuevamente una protección similar pero con menos espesor, preservando así el peso, y reduciría la batería de 138 milímetros en dos cañones y actualizaría la batería secundaria restante a armas de 164 milímetros, lo que a su vez le permitiría retener las dos torretas gemelas de 305 milímetros o cañones de 12 pulgadas para el armamento principal.
Como resultado, el armamento total del Iena consistiría en 4 cañones de 305 milímetros en 2 torretas gemelas, 8 cañones individuales de 164 milímetros o 6.5 pulgadas, 8 cañones individuales de 100 milímetros, 16 cañones individuales de 47 milímetros y, por supuesto, los 4 tubos de torpedos obligatorios. Los cañones principales también eran una versión modificada con una cámara de disparo mucho más grande que permitía el uso de una carga de cañón considerablemente más potente, lo que daba a los cañones de 305 milímetros un alcance extendido y capacidades de penetración de armadura en comparación con los barcos anteriores, aunque el tamaño y el volumen de la superestructura estaba aumentando de nuevo. Después de los valientes intentos de Bouvet para reducirlo, el barco estaba protegido por acero níquel Harvey que ahora estaba cementado y endurecido en la superficie, lo que significaba que el grosor total de la armadura podía reducirse bastante considerablemente a 320 milímetros en su punto más grueso o 12.6 pulgadas, lo que obviamente ahorraba una cantidad considerable de peso, además de la decisión de Thibaudier de simplemente usar un grado superior de acero en primer lugar. En general, autoridad de números asignados en Internet podría considerarse bastante exitosa, especialmente comparada con sus predecesores. Era relativamente rápido, bastante maniobrable, era una plataforma de armas bastante buena, y la única crítica real era que los sistemas de control de fuego encontraban difícil mantener una solución por encima de 16 y un poco de nudos. Pero eso no era exactamente una gran marca en contra del barco, considerando los muchos y variados problemas de los diseños anteriores. Todavía había problemas con tener varios tipos de armas en términos de tener una batería primaria, secundaria y terciaria que intentarían todas participar a largo alcance y las armas estaban quizás demasiado juntas cuando se trataba de las armas secundarias y terciarias. Además, la torre de mando se consideraba pequeña y apretada, a pesar de ser el lugar desde donde se debían comandar los barcos franceses. Por otro lado, el puente estaba muy bien distribuido y fue recibido favorablemente en operaciones de tiempo de paz y de crucero por las diversas tripulaciones de mando que sirvieron a bordo. Así que, en general, a pesar de algunos defectos que tiene cada barco, Autoridad de Números Asignados en Internet fue un muy buen ejemplo de diseño pre-dreadnought francés. Luego vino SUFREN o SUFREN, que se suponía que era una versión modificada de Autoridad de Números Asignados en Internet. Sin embargo, a medida que llegaban las diversas demandas de la Junta de Construcción Naval francesa, terminaría siendo casi un diseño completamente nuevo. Una de las diferencias visuales más notables fue el hecho de que la batería secundaria de cañones de 164 milímetros ahora estaba dividida en un retorno a un criterio de diseño mucho más antiguo, con torretas individuales y montajes de casamata dispuestos a lo largo de los lados. Dado que sus dimensiones eran mayores que las de Jena, quien a su vez había sido más grande que Charlemagne, la rampa en la que se iba a construir necesitaba una extensión primero antes de que pudiera comenzar. La armadura de cinturón también se adelgazó 20 milímetros a 300 milímetros o 11.8 pulgadas. Sin embargo, cubría más área con este grosor que el cinturón de Jena que se estrechaba. El marcado cambio en el diseño de los barcos anteriores desaparecía gradualmente en este periodo, aunque aún era visible en los buques de guerra franceses. Representaba algo de un riesgo reducido para la estabilidad durante las condiciones de combate, en comparación con algo como la clase Charlemagne, aunque Saffron representó una mejora en la capacidad de combate sobre Jena, en la evaluación propia de la Marina francesa vieron un retorno a los mismos tipos de principios que habían gobernado la flotte de Chantillon justo al comienzo de sus esfuerzos pre-adrenalina, ya que, a diferencia de los Charlemagne, ahora terminaron con 2 barcos adicionales de diseño considerablemente diferente. También están mirando al otro lado del estanque o del canal, debería decir, a los británicos, ya que durante el mismo periodo de 1893 a 1901, la Marina Real había recibido 29 acorazados de primera clase, todos con un armamento uniforme de 4 cañones de 12 pulgadas y 12 cañones de 6 pulgadas en los secundarios en 5 clases diferentes durante el mismo periodo. Sin embargo, los esfuerzos incrementales y dispersos de la Marina francesa solo habían producido 6 barcos, de los cuales solo 3 eran del mismo diseño.
Por lo tanto, intentaron volver a encaminar las cosas con la clase Patry. Esta, con un total de 6 barcos, sería la clase más grande de acorazados franceses ordenados desde la clase Flandre de acorazados de hierro a principios de la era de hierro y vapor. Estos barcos representarían un gran avance en el diseño de acorazados franceses, en parte debido al hecho de que fueron diseñados como una sola clase, que se suponía que se construiría según un único conjunto de planes, pero también porque eran significativamente más grandes y por lo tanto serían más capaces que todos los pre-dreadnoughts franceses anteriores que se habían construido con un presupuesto muy limitado. Con estos barcos desplazando menos de 15.000 toneladas, se considerarían iguales a cualquier número de otras clases de pre-dreadnought que se estaban produciendo en los primeros 1900, y esto se debía principalmente a dos factores. En primer lugar, las leyes navales de Alemania estaban comenzando a aumentar la escala de la flota alemana hasta el nivel que alcanzaría en la Primera Guerra Mundial con la flota de alta mar, gracias al almirante von Tirpitz, lo que preocupaba enormemente a los franceses. Y también debe decirse debido a los esfuerzos de Émile Bertard, quien, como mencionamos anteriormente, finalmente logró ser nombrado director de construcción naval y finalmente logró someter a las juntas navales francesas y convencerlas de que no se podían construir barcos más pequeños y confiar en Neyland para derrotar a un oponente mucho más grande y numéricamente superior. En realidad tenías que construir barcos a la par con aquellos que tus enemigos o potenciales enemigos, deberíamos decir, estaban construyendo, y así tenemos los Patriots. Después de mucho ir y venir en el frente de diseño, estos barcos se completarían con una velocidad máxima de 18 nudos, cortesía de 17.500 caballos de fuerza, una coraza principal de 11 pulgadas de espesor o 280 milímetros, nuevamente de acero niquelado cementado Harvey, que estaba endurecido en la superficie, y la coraza comenzaba a aumentar hacia un sistema de respaldo de cubierta y celda blindada más reconocible, como se ve en muchos otros dreadnoughts de pradera, en lugar de los diseños franceses de coraza estrecha, de caza volcada extremadamente excéntricos de los barcos anteriores. El armamento principal también comenzaba a acercarse a algo más racional, con 4 cañones de 305 milímetros en torretas gemelas y la batería terciaria de cañones de 100 milímetros eliminada por completo en favor de una batería secundaria mucho más grande de cañones de 164 milímetros, con un total de 18 armas montadas en 6 torretas gemelas y 6 casamatas individuales, con 24 cañones antitorpedos de 47 milímetros, aunque definitivamente no se pretendía que se enfrentaran a barcos capitales enemigos, y una reducción en los tubos de torpedos de 4 a 2. Una de las primeras propuestas de diseño fue equipar las torretas gemelas con cañones de 194 milímetros, o un total de 12, respaldados por 10 cañones de fuego rápido de 100 milímetros sin blindaje, pero esto fue rechazado en favor de la batería uniforme de 164 milímetros. Los 6 barcos debían ser, por supuesto, Patrie, República, Democracia, Justicia, Libertad y Verdad, a pesar de preceder a la clase invencible de cruceros de batalla por casi medio decenio. Estos barcos eran totalmente capaces de tener mecanismos de entrenamiento y elevación de torretas alimentados eléctricamente sin poner en marcha un espectáculo de relámpagos para todos en las cercanías. Sin embargo, a pesar de este prometedor comienzo en la construcción uniforme, los cambios inevitablemente comenzarían a llegar. Uno de ellos fue el decreto de que todos los cañones de 47 milímetros montados en el casco debían ser reemplazados por cañones de 65 milímetros con 16 47 a favor de 13 65, porque se sentía que los barcos torpederos estaban creciendo ligeramente demasiado y el 47 milímetros no sería tan capaz de detenerlos como se había considerado originalmente, y luego, por supuesto, los británicos pusieron su última clase de acorazados pre-dreadnought en producción para el rey Eduardo VII, y mientras estos barcos todavía tenían cañones principales de 12 pulgadas y una batería secundaria de cañones de 6 pulgadas, esta batería ahora se consideraba más ampliamente una batería terciaria, ya que los barcos también incluían 4 cañones de 9.2 pulgadas o 234 milímetros en torretas, junto con los cañones de 6 pulgadas, formando un costado algo más pesado de lo que todos habían anticipado. Los franceses
que por supuesto habían decidido sobre las torretas y casamatas de 164 milímetros sobre la base de que no necesitaban nada más grande, ahora estaban algo sorprendidos. Con los primeros dos barcos ya era demasiado tarde para hacer algo, pero con los últimos cuatro, comenzando con Democratie, era posible hacer algunos cambios antes de que el barco fuera finalizado. Como resultado, el cañón de 194 milímetros fue reconsiderado y los cañones de 164 milímetros montados en casamatas fueron reemplazados por cuatro cañones de 194 milímetros montados en casamatas, mientras que las torretas gemelas de 164 milímetros fueron reemplazadas por torretas individuales de 194 milímetros, resultando en una batería secundaria total de 10 cañones de 194 milímetros en las 6 torretas individuales y 4 montajes de casamatas. Como esto en general llevó a una ligera reducción en el desplazamiento del barco, el peso se puso en una armadura más gruesa en las casamatas y torretas, reflejando el mayor estatus del cañón de 194 milímetros. Sin embargo, estos cambios retrasaron la construcción del barco en 12 meses, lo que significó que aunque los barcos eran generalmente considerados muy buenos, aunque de corto alcance, pre-dreadnoughts en términos de artillería, en navegación y mantenimiento en el mar, la Republic se completó alrededor del mismo tiempo que el Her Majesty's Ship Dreadnought y el último de los barcos, el Verité, se completó casi 2 años después de eso, lo que los puso en el estatus de obsoletos al lanzamiento, desafortunadamente, un hecho que eran realmente bastante capaces y finalmente habían roto la tendencia francesa de diseñar una flota bastante desaliñada y de retazos. El único inconveniente real del diseño fue nuevamente el paso del tiempo, ya que para cuando se completaron el rango de batalla ahora se había extendido, al menos en la estimación francesa, entre 6 y 8.000 metros, mientras que los primeros dos barcos, con el armamento de 164 milímetros, habían sido diseñados para un rango de compromiso de 2.000 a 3.000 metros, y la subclase Demócrate para 3 a 4.000 metros de rango de compromiso, lo que los dejaría en cierta desventaja si participaran en un combate moderno. Por último, en términos de pre-dreadnoughts franceses, llega la clase Danton de 6 fuertes. Los Dantons originalmente se habían considerado como parte del programa de renovación de la flota elaborado en 1900 frente a la expansión naval inicial de Alemania, pero solo llegaron a discutir su construcción en mayo de 1905, y para el año siguiente, Dreadnought estaba en servicio. No obstante, los franceses no se desanimaron y decidieron seguir adelante con este diseño de pre-dreadnought pese a todo. Se suponía que el diseño preparado sería una versión mejorada de la subclase Democratie de la clase Patrie y, por lo tanto, conservaría los cuatro cañones de 305 milímetros o 12 pulgadas en dos torretas gemelas, una delante y otra detrás. Sin embargo, la batería secundaria de 10 cañones fue actualizada a la de 234 milímetros. Esto fue un aumento incluso por encima de la subclase Democratie, ya que se consideró que se necesitaría un mayor poder de fuego, especialmente teniendo en cuenta que la clase Lord Nelson, los últimos pre-dreadnoughts británicos, estaban aumentando el número de cañones de 9.2 pulgadas presentes en sus barcos y el de 240 milímetros era un arma de 9.4 pulgadas que obviamente era ligeramente más grande que la británica. Estos se distribuirían en 6 torretas gemelas para un total de 12 cañones, con una batería terciaria volviendo a introducirse de 16 cañones individuales de 75 milímetros junto con 10 cañones individuales de 47 milímetros en una batería cuaternaria y 2 lanzadores de torpedos. Se consideró inicialmente reemplazar las 6 torretas gemelas de 240 milímetros con 6 torretas individuales de 305 milímetros, lo que les daría un diseño de cañón grande, aunque no tan eficiente como el Her Majesty's Ship Dreadnought, Seiner Majestat Ship Nassau o United States Ship South Carolina, pero esto fue rechazado por considerar que llevaría demasiado tiempo construir un nuevo diseño de torreta individual de 305 milímetros. Los barcos también introducirían turbinas de vapor a la flota de buques capitales franceses con una velocidad máxima de 19 nudos utilizando 4 ejes, lo que indica una salida de la construcción de 3 ejes de los anteriores buques capitales franceses.
El armamento principal también usaría un nuevo cañón de 305 milímetros que se mejoró sobre lo que se había usado en el Patris, y la proa se cambió de un ariete a un tallo recto. Ambos cambios ocurrieron durante la construcción de manera típica francesa, lo que no ayudó con la duración de la construcción. Los debates en varios círculos políticos franceses sobre exactamente qué tipo de armamento deberían tener los barcos, qué tipo de propulsión deberían tener y todo tipo de otros factores en los que probablemente los políticos no deberían involucrarse, resultaron en que los barcos solo comenzaron a construirse en 1907 y 1908, lo que significaba que los franceses solo comenzaban con pre-dreadnoughts hasta 2 años después de que el Her Majesty's Ship Dreadnought en sí había tocado el agua. Como resultado de la nueva planta de energía, los barcos también tendrían 5 chimeneas, y nuevamente estas chimeneas serían en gran medida de diferentes formas y tamaños y no del todo uniformes, lo que era un poco un retroceso al diseño francés original. Los dibujos finales enviados a los astilleros, mientras muchos de ellos estaban a mitad de construcción, presentaban no menos de 500 modificaciones separadas a los planes originales que se les habían enviado para comenzar a trabajar en los barcos. Esto significaba que todos los constructores prácticamente tenían que desmontar y reconstruir secciones significativas de lo que ya habían hecho, lo que significaría que los barcos estaban un 40% por encima de su presupuesto estimado original y tardaron considerablemente más tiempo en construirse. La armadura se redujo para compensar los aumentos significativos en el armamento y se logró un grosor máximo de 250 milímetros o 9.8 pulgadas. Estos barcos serían lanzados en 1909 y 1910 y comenzarían a entrar en servicio en la Marine Nacional en 1911, cerrando la era de la construcción de pre-dreadnoughts franceses. En general, los Dantons fueron un barco sorprendentemente exitoso. Sus baterías secundarias relativamente pesadas significaban que en los rangos cercanos a medios para los que fueron diseñados, probablemente podrían enfrentarse cara a cara con los primeros acorazados Dreadnought, utilizando la mayor tasa de fuego de sus baterías secundarias para compensar su falta de armamento principal. Sin embargo, en el Dreadnought, y de hecho en la mayoría de las otras marinas que preferían rangos de compromiso alrededor del tiempo en que entraron en servicio, estarían en una desventaja significativa, ya que esto estaba más allá del rango efectivo de su batería secundaria. Los barcos en cuestión son Danton, por supuesto, Condorcet, Diderot, Mirabeau, Vergniaud y Voltaire. En general, entonces, con esta breve mirada al diseño francés de pre-dreadnought, aunque varios de los primeros pre-dreadnoughts franceses eran tanto horriblemente complicados como horriblemente heterogéneos en comparación con sus supuestas hermanas y medio hermanas y, para ser honesto, en algunos casos horribles de ver, la marina francesa de hecho reconoció sus fallos bastante rápido e intentó reorganizarse para producir clases únicas de barcos. Iena y Sufran básicamente fueron un pequeño paso atrás en ese sentido, pero mientras que muchos de esos primeros diseños tenían sus fallas y problemas, para cuando llegaste a la clase Petrie y la clase Danton, el diseño francés de pre-dreadnought había alcanzado cierto grado de madurez y produjo una serie de diseños de pre-dreadnought muy sólidos y muy potentes, limitados en gran medida por la interferencia política y una continua subestimación de los rangos de combate en los que los barcos realmente lucharían dentro de la marina francesa. Sin embargo, como dije, las clases Petrie y Danton en particular eran muy buenos barcos para lo que fueron diseñados, y dado que pasaron una parte significativa de su tiempo enfrentándose a la marina austro-húngara, sospecho que en cualquier tipo de enfrentamiento importante habrían demostrado ser unidades de combate bastante efectivas y sólidas. El principal problema con casi todos los pre-dreadnoughts franceses era que entre un esquema de protección submarina algo cuestionable y su diseño de caída en casa en diversos grados, tenían un margen de estabilidad bastante bajo cuando se trataba de inundaciones submarinas, y esto se vería con una serie de barcos, incluyendo a Danton y Bouvet, extremos opuestos del espectro. Ambos se hundirían muy rápidamente cuando fueran golpeados por torpedos o minas. Y así concluye una breve mirada al diseño de los pre-dreadnoughts franceses. Espero que lo hayas encontrado interesante y nos veremos de nuevo en otro video.
Eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de Dique Seco.